Muy buenas noches, que la gracia, el favor de nuestro Señor esté sobre sus vidas, esté en sus familias, sus hogares, y nuevamente le damos gracias al Señor por esta nueva oportunidad para compartir su palabra, para acercarnos a Él, y entonces así nosotros podemos ah, afirmar nuestra vida, ser edificados por el Señor y continuar adelante con la misión que el Señor le ha encomendado a su iglesia. El Señor prometió edificar a su iglesia. Él es el Dios soberano, Él es el Todopoderoso, pero también el Señor nos involucra. Tenemos responsabilidad delante de Él, porque somos instrumento en sus manos y porque el diseño de Dios es la iglesia, el modelo, el plan de Dios es hacer su obra en la iglesia y luego a través de la iglesia. Hoy nos encontramos como iglesia nuevamente para seguir adelante en este hermoso libro de Nehemías, una mirada al libro de Nehemías, y ahí aprendemos entonces principios para la vida práctica, también aprendemos principios para el llamado que Dios ha puesto en cada uno de nosotros y se pueden aplicar tanto en nuestra vida personal como nuestra vida familiar, y definitivamente que es una enseñanza para su iglesia. Así que le pedimos al Señor dirección y sabiduría para que hoy, en esta noche, podamos ver estos versículos preciosos. Estaremos en el capítulo 2, versos 11 al 20. Señor, gracias. Gracias por esta nueva oportunidad. Te pedimos, Señor, que tú hables a nuestros corazones, que tú hables a nuestra vida. Señor, nos disponemos en tus manos para que tú continúes moldeándonos. Nosotros somos el barro y tú eres el alfarero, tú eres el Dios soberano y nosotros somos tus instrumentos. Te pedimos, Señor, para que tu palabra llegue a cada hogar, a cada vida, y que tú continúes haciendo esa obra de transformación en cada uno de nosotros. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. Hoy estaremos viendo levantémonos y edifiquemos, ¿no? Estamos ya terminando este capítulo 2. Ya hemos visto cómo Nehemías es una persona de devoción, es una persona de oración, es una persona de compromiso, es una persona de pasión, se identifica con la situación de su pueblo, tiene una posición en el reinado de Artajerjes, allí en la región de Susa, y está dispuesto a dejarlo todo, está dispuesto a viajar, a atravesar peligros, está dispuesto a salir de su comodidad, de su posición y llegar, ¿no? Y continuar con esa obra que comenzó Zorobabel, que luego más adelante Esdras le dio continuidad, pero todavía estaban allí los muros, estaban derribados, las puertas quemadas, y esto significaba un oprobio, significaba un maldecir del Dios de Israel, el Dios del templo, y eso le duele profundamente a Nehemías, y Nehemías entonces da su viaje de algunos 4 meses, algunos 1500 kilómetros por el desierto, por la sequedad, por los peligros, las acechanzas, y ahora llega a Jerusalén. Y vamos a dar lectura entonces a estos versículos y estaremos viendo entonces levantémonos y edifiquemos. La palabra de Dios dice así: llegué pues a Jerusalén, y después de estar allí 3 días, me levanté de noche, yo y unos pocos varones conmigo, y no declaré a hombre alguno lo que Dios había puesto en mi corazón, que hiciese en Jerusalén, ni había cabalgadura conmigo, excepto la única en que yo cabalgaba. Y salí de noche por la puerta del valle hacia la fuente del dragón y a la puerta del muladar, y observé los muros de Jerusalén que estaban derribados y sus puertas que estaban consumidas por el fuego.
Pasé luego a la puerta de la fuente y al estanque del rey, pero no había lugar por donde pasase la cabalgadura en que iba. Y subí de noche por el torrente y observé el muro y di la vuelta y entré por la puerta del valle y me volví. Y no sabían los oficiales a dónde yo había ido, ni qué había hecho, ni hasta entonces lo había declarado yo a los judíos y sacerdotes, ni a los nobles y oficiales, ni a los demás que hacían la obra. Les dije, pues, vosotros veis el mal en que estamos, que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Venid y edifiquemos el muro de Jerusalén, y no estemos más en oprobio. Entonces les declaré cómo la buena mano de Dios había sido buena sobre mí, y asimismo las palabras que el rey me había dicho. Y dijeron, levantémonos y edifiquemos. Así se esforzaron sus manos para bien. Pero cuando lo oyeron Sanbalat, horonita, Tobías el siervo amonita y Gesén el árabe hicieron escarnio de nosotros y nos despreciaron diciendo, ¿qué es esto que hacéis vosotros? ¿Os rebeláis contra el rey? Y en esta respuesta les dije, el Dios de los cielos, Él nos prosperará y nosotros sus siervos nos levantaremos y edificaremos, porque vosotros no tenéis parte, ni derecho, ni memoria en Jerusalén. Qué fascinante esta historia, qué fascinante la actitud de Nehemías. Qué maravilloso entonces es poder ver a este siervo del Señor que nos enseña grandes y maravillosas cosas para que también nosotros tomemos ese ejemplo y los principios que nos presenta Nehemías, su actitud, su carácter, su llamado, su respuesta, su andar, su testimonio, también puedan ser de gran enseñanza para nuestras vidas. Así que vemos en varios lugares, ¿no? La intención era edificar, la intención era levantarse, ¿no? Y lo vemos en varios pasajes. Cuando él ve el reporte, él les dice, venid y edifiquemos. Y en la respuesta del pueblo es, vamos a edificar. Y allí cuando se levanta la oposición, él dice, nosotros nos levantaremos y edificaremos, ¿no? Así que vemos allí una respuesta personal de Nehemías, vemos una respuesta colectiva de todo el pueblo y vemos entonces una respuesta hacia la oposición creciente que se manifiesta en este pasaje. Por lo tanto, mis amados, qué importante es que Dios quiere usarnos a cada uno de nosotros. Somos su pueblo. Cada uno de nosotros somos piedras vivas. Somos parte y formamos parte del cuerpo de Cristo y todos tenemos una función, a todos se nos ha dado dones, se nos ha dado talentos, llamados, y nosotros nos disponemos también para levantarnos y edificar, ¿no? Construir, ¿no? Y presentamos en primer lugar nuestras vidas, presentamos en primer lugar lo que somos, y ahí entonces el Señor tomará nuestras vidas y hará con nuestras vidas en sus manos el propósito para el cual Él está construyendo su iglesia, ¿no? Recordemos ese pasaje precioso de Daniel 11:32. El pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará, ¿no? Así que no solamente lo vemos aquí en este pasaje de Nehemías, lo vemos a lo largo de la Escritura, y allí Daniel no está diciendo el pueblo que conoce a su Dios entonces se rendirá y se dormirá. No, si conocemos al Dios verdadero, conocemos al único Dios, el Dios de la palabra de Dios, entonces la respuesta es nos esforzaremos y actuaremos. Sí, hay un tiempo de devoción. Hemos visto cómo Nehemías, cuando recibe esa noticia allí de parte de su hermano en el capítulo 1,
Él entonces tiene un tiempo de algunos 4 meses de oración, desde el mes de noviembre hasta el mes de abril, y él entonces tiene ese tiempo de dolor, tiene ese tiempo de búsqueda, tiene ese tiempo de planificar, ¿sí? de ver las necesidades, y cuando se dio la ocasión, el momento propicio, él se acerca al rey, y ya él tenía el plan, él tenía una lista de las necesidades, inclusive tenía el tiempo en que iba a pasar allí en la reconstrucción. Es algo fascinante porque después de tantos años, algunos 130 años, donde estaba destruido las murallas y las puertas, él puede decir y darle fecha al rey cuándo sería su regreso. Y fue en un tiempo récord. 52 días la reconstrucción, ¿no? Él termina su trabajo en la reconstrucción de los muros y las puertas, pero él está allí por 12 años, 13 años alrededor, reconstruyendo la vida espiritual del pueblo en Jerusalén. Así que le tomó más tiempo, ¿no? Trabajar con las personas que trabajar con esa construcción que parecía algo imposible. Recordemos que había un edicto del mismo rey que había mandado que se detuviese esa obra, y ahora entonces el mismo rey ordena que se vuelva a tomar la reconstrucción de esa obra. Él es estratégico, él pide cartas, él pide madera, él acepta la protección militar y viaja, ¿no? Y aquí entonces lo encontramos. Lo primero que vemos, ¿no?, es que tenemos que dar el primer paso, ¿no? No es solamente recibir malas noticias y dolernos y llorar y quejarnos y quedarnos allí en un estado de somnolencia, de sopor, de parálisis. No, hay un momento en que pasamos, ¿no? Un momento, quizás algunos tocan la puerta y pueden lastimosamente estar en un estado momentáneo, pasajero, de depresión, pero no es nuestro estado. Hay que levantarnos, ¿no?, y edificar, ¿no? Así que hay tiempo para llorar, como dice el sabio, hay un tiempo para cantar, hay un tiempo para reír, hay un tiempo para construir, y ahora llegó el tiempo de reconstruir, y es necesario entonces que él dé el primer paso. Ya él tuvo el valor, la valentía, el coraje de presentarse delante del rey, porque era algo de vida o muerte, y más con la actitud con que él se presentó, con el rostro triste, demudado, algo que no era particular en él. Y el rey mismo vio, sospechó, y él preguntó, y él entonces con valentía y con coraje entonces le manifestó al rey, dio ese paso, dio el paso de viajar, y ahora entonces llega, y lo primero que hace es descansar. Qué importante es que nosotros tomemos un tiempo para descansar, para organizar ideas, y aún un tiempo para ni siquiera pensar, ¿no? Solamente descansar, tomar un tiempo, apartarnos, retirarnos, y solamente estar en la presencia del Señor. Y en la medida en que estamos en la presencia del Señor, el Señor mismo se encargará entonces de ayudarnos a organizar las ideas, los conceptos, los planes, las metas, el propósito, la estrategia, y eso es lo que ha estado haciendo. Él llega y descansa por 3 días, ¿no? Así que él da ese primer paso, y nosotros, mis amados, debemos de entender, ¿no?, que esos pequeños pasos, esos pequeños sueños en las manos de un Dios grande se convierte entonces en grandes posibilidades. ¿Por qué? Porque el Dios de nosotros, el único Dios verdadero, es el Dios de lo imposible. Y cuando damos pequeños pasos en fe, en confianza, en las promesas de la palabra de Dios, entonces las posibilidades del Señor llegan a nuestra vida. Así que aunque veamos grandes dificultades, tenemos que dar el paso, tenemos que avanzar. Había un edicto, había peligros, había amenazas, había destrucción, venía así con recursos, venía con cartas, pero el panorama es desolador. Por lo tanto, tenemos también que
pasar de la devoción a la acción. Él llega, está 3 días, organiza los pensamientos, descansa, retoma las fuerzas y hace algo particular, ¿no? Él sale prácticamente solo, dice que hay unos poquitos allí, una sola cabalgadura, y sale a reconocer entonces, él quiere conocer de primera mano, él quiere evaluar de primera mano, y él cuando hace esa evaluación, hace una evaluación completa. Él sale por la puerta del valle, que queda básicamente al sur, y va entonces de allí, del oriente, va hacia el occidente, es decir, le dio la vuelta completa a las murallas, a la ciudad, para tener un panorama completo de la situación. Porque no basta ver simplemente alguna circunstancia específica en nuestra vida, en la iglesia, no, hay que ver el panorama completo, hay que tomar nota de cada detalle. Él vio y pasó por cada puerta alrededor de la ciudad y veo que el reporte entonces es que los muros estaban destruidos, es decir, no había protección, las puertas estaban derribadas y quemadas, es decir, ni siquiera había un tipo de legislación en cuanto a la justicia que había para el pueblo, porque recordemos que los juicios se daban en las puertas, ¿no?, de la ciudad, así que todo estaba destruido, no había protección, no había justicia, lo que había era temor, lo que había era depresión, lo que había era un cuadro bastante triste, y eso le duele en lo profundo de su corazón. Pero él pasa entonces de la devoción a la acción. Y allí vemos, por ejemplo, él dice en el verso 12, me levanté. El verso 13 dice, y salí. El verso 15 dice, y subí. El verso 17 dice, y les dije, ¿no? Y el verso 18, entonces les declaré. Es un hombre de devoción, pero no se queda allí. Él pasa de la devoción a la acción y él continúa entonces adelante, ¿no? Y él continúa viendo el panorama completo. Así que podemos resumir hasta este momento que Nehemías era un hombre estratégico, ¿no? Él abrazó el proyecto completo, ¿no?, del Señor. Él tenía su vida, él tenía sus proyectos personales allá en Susa, pero él entonces renuncia a esos proyectos de vida personal para abrazar el proyecto de Dios. Así que en ese proyecto, pues, él busca la sabiduría en oración, él busca la voluntad del Señor, y vemos que él es entonces un hombre estratégico y también un hombre apasionado. Sí, él llega, él escucha el reporte, él llora, él clama, él ora al Señor, pero él actúa y actúa con pasión. Él se sacrifica, ¿no?, por amor a la obra del Señor. Él se sacrifica en obediencia al deseo del corazón del Señor. También es un hombre valiente, ¿no? Porque no es porque fuese alguien con una gran fortaleza, ni mucho menos, ¿no? Él da testimonio en el verso 8 del capítulo 2, él dice al final, según la benéfica mano de mi Dios sobre mí. Y él también entonces cuando recibe allí esas amenazas al final del capítulo 2, él dice, el Dios de los cielos, Él nos prosperará. Es valiente porque él ha estado en la presencia del Señor y él camina en la autoridad del Señor, y a él entonces le atribuye su fortaleza, a él le atribuye entonces la fe, que sabe que es el Señor el que lo sostiene, el Señor que lo fortalece, el Señor que le da el ánimo, ¿no? Así que es una valentía que depende de las fuerzas del Señor. Así que Dios está formando a este hombre, ¿no? E.M. Bones, un gran escritor que escribió mucho y creo que lo mejor acerca de la oración, él dijo en una oportunidad que los hombres buscan mejores métodos, pero Dios busca mejores hombres, y Dios estaba formando a este hombre. Era copero,
pasó a ser entonces constructor y ahora luego más adelante veremos un nuevo rol en su vida que es la de gobernador, ¿no? Este hombre está siendo formado, su carácter, su dependencia al Señor. Y en tercer lugar, tenemos que administrar nuestro tiempo, ¿no? Tenemos que administrar nuestro tiempo. Él nos enseña, ¿no?, que hay tiempo, ¿no?, para todo. Y lo primero que debemos de administrar es cuando hablamos, cuando callamos, y tiene que ver entonces con nuestro carácter, ¿no? En el verso 12 dice: me levanté de noche, yo y unos pocos varones conmigo, y dice, y no declaré a hombre alguno, ¿sí? Y en el verso 18, después que él hace todo ese viaje de noche estratégicamente, no quería levantar sospechas, no quería alborotar mucho la situación, él quería ver de primera mano, con un sentido de objetividad, y cuando llega entonces con el reporte, él dice, entonces les declaré. Así que tenía tiempo para callar, tiempo para estar a solas con el Señor, después tiempo para hablar y tiempo para actuar, ¿no? Tiempo para comenzar la obra. No solamente entonces les dice a su pueblo lo que tenían que hacer, les declara entonces el diagnóstico de lo que está sucediendo, sino que también él tiene tiempo para hablarle a los enemigos, ¿no? Cuando se acercan esos enemigos, él les dice en respuesta, el Dios de los cielos, Él nos prosperará. Y dice, y nosotros sus siervos nos levantaremos y edificaremos, ¿no? Ya la oposición había crecido, ¿no? Y eso es lo que tenemos que esperar cuando hacemos la voluntad del Señor, cuando hacemos la obra del Señor conforme al modelo del Señor, es que el enemigo se va a levantar. En el capítulo anterior, o bueno, al principio de este capítulo, vimos que había dos personajes, ¿no? Allí estaba Sanbalat y Tobías, y ahora se le suma un tercero, el árabe, Gesén. Así que tenemos allí una trilogía del mal, y lo primero que hacen es burlarse de él, ¿no? Porque siempre va a suceder así, cuando nos tomamos en serio las cosas del Señor, cuando nos disponemos a hacer la voluntad del Señor, lo primero que vamos a recibir son burlas, escarnio, ¿no? Y luego, después de eso, avanzamos, no prestamos atención, tenemos nuestra mirada en el Señor y la obra del Señor, y luego entonces la persecución ya es más directa, ¿no? Y eso lo vamos a ver en los capítulos que siguen. Pero él no se detiene a discutir con ellos. Él no se detiene a abrir su portal de Facebook y a responderle a cada crítico y en un toma y dame, ¿no? Él simplemente manifiesta: el Dios de los cielos, Él nos prosperará, y nosotros sus siervos nos levantaremos y edificaremos, ¿no? Y también, mis amados, vemos que él usa este término, edificaremos. Él es el que ha sido enviado por el rey, a él se le han confiado los recursos, pero él no llega diciendo yo edificaré. No, él cuando hace el diagnóstico, él le dice al pueblo, le dice, vosotros veis el mal en que estamos, que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Entonces él motiva al pueblo, él le habla al pueblo y le dice, venid y edifiquemos, y les dice, y no estemos más en esta situación. Él viene de lejos, él tiene su situación, él tenía planes de regresar, sin embargo él no les dice, allá ustedes, si ustedes quieren seguir en esta situación, allá ustedes si quieren continuar en esa condición. Él no se lava las manos, él no echa culpas, él no señala, él no acusa, él al contrario, él se asume parte de la responsabilidad, él se presenta también como parte del problema de la situación, porque él dice venid y dice edifiquemos y no estemos, ¿sí? Porque le dolía la situación de la casa de Dios y del pueblo de Dios, la gloria de Dios. Y por lo tanto entonces él motiva y anima
Vamos, edifiquemos. ¿Y cuál es la respuesta entonces del pueblo de Dios? Es algo precioso, porque ellos dicen en el verso 18, dice, y le dijeron, levantémonos y edifiquemos. Así esforzaron sus manos para el bien. Y vemos esa respuesta, ¿no? Es una respuesta, mis amados, de unanimidad, ¿no? Todo el pueblo, vamos a levantarnos. Es una respuesta inmediata. No podemos dilatar más esta situación. Vamos a actuar y es una respuesta práctica. Vamos todos a edificar. Y allí vemos algo precioso, ¿no? Por lo tanto, aprendemos de este personaje estas grandes lecciones, que debemos nosotros dar ese primer paso. Debemos nosotros pasar de la devoción a la acción y tenemos que administrar nuestro carácter, los recursos, el tiempo que el Señor nos da para avanzar así y en fe, en fe. Él dice al final, y nosotros, ¿sí?, sus siervos, ¿no? Eso es algo precioso. Nos levantaremos y edifiquemos. Y este es un llamado a todo el pueblo de Dios. Este es un llamado a cada persona que ha sido equipada y que sabe, entiende en lo profundo de su corazón que Dios le ha dado dones, talentos para que se unan y contribuyan en la edificación del reino de Dios. El panorama es oscuro, pero tenemos un Dios de luz. El panorama, mis amados, no se ve muy alentador, pero tenemos al Dios de los cielos que nos da de su aliento. El panorama, mis amados, no hay fuerzas. El Señor dice que Él multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. El panorama se presenta, no hay recursos. El Señor dice, mío es el oro y mía es la plata. Así que confiemos en el Señor, levantémonos y edifiquemos. Señor, gracias por tu palabra. Ayúdanos, Señor, a confiar en ti, a confiar en tu palabra, a confiar, Señor, en tu presencia, en tu poder y en fe, Señor, descansar en tus promesas. Gracias, Señor. Bendice a tu pueblo, bendice a tu iglesia y ayúdanos, Señor, a levantarnos y a edificar para tu gloria y para tu honra, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Qué fascinante la historia de Nehemías. Pero lo más importante es que no se quede como una historia, sino que nosotros podamos unirnos a la historia de la iglesia. El Señor continúa edificando y disponernos a ser los siervos en las manos del Señor. Mis amados, cada miércoles una mirada al libro de Nehemías y de la misma manera les invitamos cada domingo 11 de la mañana, Alianza Cristiana y Misionera, Casa de Oración. Dios les bendiga, Dios les guarde y que tengan un feliz resto de semana.